Señores, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de 3356. Hoy es 15 de junio. ¿Cómo te va? Noche celeste, Gabriel. Noche celeste. 25 años trabajando en esto y es la primera vez que quedo ronco. Una vergüenza, Bien, una vergüenza. La primera de muchas victorias en ese mundial. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ya arranca 3356. Y esta noche hablamos de derechos humanos en Uruguay. Bueno, los desafíos, las conquistas y los retrocesos en la materia. Empezamos con ese tema viendo la primera parte del informe. El último informe de Amnistía Internacional señala que el mundo está atravesando un momento de graves retrocesos en materia de derechos humanos, lo que ha debilitado la capacidad de respuesta a nivel mundial ante atrocidades masivas. Señala además que los discursos autoritarios cobran fuerza y los mecanismos de protección internacional son porosos ante las nuevas ofensivas del odio. En este marco, Amnistía Internacional marca que Uruguay ha sido destacado en los últimos años por el reconocimiento de una nueva agenda de derechos. Sin embargo, aún existen muchos desafíos a superar vinculados a la resolución de las vulneraciones en materia de derechos humanos cometidas en el pasado reciente. Para Amnistía Internacional durante 2016 y 2017, la sensación de impunidad e injusticia por parte de la sociedad civil en general ha aumentado considerablemente a raíz de diversos episodios, acciones y omisiones institucionales. En febrero, un grupo autodenominado Barneix, operado a través de una plataforma anónima de correo electrónico, envió una amenaza a 13 personas entre las que se encuentran jerarcas del Estado uruguayo, académicos, investigadores y activistas de derechos humanos. El general retirado Raúl Mermot, presidente del Círculo Militar, en un acto de dicha institución, criticó el accionar del Poder Judicial en alusión al procesamiento de exmilitares que violaron derechos humanos en la última dictadura. El intento de minimizar y relativizar las violaciones a derechos humanos terminó con una denuncia penal en la que un fiscal solicitó el procesamiento por apología de hechos delictivos del pasado. Sin embargo, Mermot fue absuelto en primera instancia y un tribunal de apelaciones confirmó el fallo. Ese informe de Amnistía Internacional también incluye otros asuntos que preocupan a las instituciones y a las organizaciones que trabajan en materia de defensa de los derechos humanos en el país. Vemos la segunda parte del informe. El Grupo de Trabajo por la Verdad y la Justicia, establecido en 2015 por el presidente de la República, no había obtenido resultados concretos en relación con las reparaciones para las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado. Esto llevó a que los representantes de familiares de detenidos desaparecidos se retiraran de dicho organismo. Además, en este periodo, la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia en la que se resuelve una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 3 de la Ley de Restablecimiento de la Pretensión Punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985. Estas disposiciones establecieron la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los funcionarios del Estado en el periodo de gobierno cívico-militar. La acción fue promovida en el marco de un proceso penal por torturas. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la citada ley. Pronunciándose sobre el fondo, emitió una sentencia que establece que los crímenes de lesa humanidad de la causa han prescrito, lo que significa que el imputado ya no responderá penalmente por esa causa. En este marco, desde este año está funcionando la primera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Denise. Exactamente. Bueno, y vamos a empezar a tratar de este tema justamente con Ricardo Percevale, que es el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad. Ya venimos con 3356. Hoy, en 3356,
debatiremos en qué punto se encuentra el accionar del Estado con respecto a las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura cívico-militar en Uruguay. Volvemos a 3356 y desde ya, que no hablamos en el bloque anterior, pueden y si quieren deben mandar sus comentarios, experiencias, bueno, reflexiones sobre el tema a través de nuestra cuenta de Twitter, @3356TNO. Gabriel. Doctor Ricardo Percivale, gracias por acompañarnos esta noche. No, por favor. Un gusto. Fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, derechos humanos. Es un gusto tenerlo por acá. Antes que nada, y creo que vale la pena, ¿por qué era necesario institucionalmente tener una herramienta de este tipo, es decir, una fiscalía especializada en derechos humanos? Bueno, a mí me parece que es importante que haya una fiscalía de este tenor porque permite una sistematización de los casos, un análisis en conjunto, una posición única en materia jurídica, porque antes intervenían muchos fiscales que podían tener distintas posiciones jurídicas, porque esto es derecho, el derecho es discutible por naturaleza. Entonces, de esta manera se unifica un criterio jurídico y se unifican criterios de investigación que para estos casos son básicos. Claro. Fiscal, hay más de 200 causas, ¿no?, en esa fiscalía. ¿Hay herramientas, hay recursos materiales para dar cuenta de todas las investigaciones en el ritmo de la demanda social, capaz? ¿Cómo ves ese desafío? Bueno, la Fiscalía General hoy está atravesando por un periodo complicado porque se implementó un nuevo código, lo que significa que hay recursos escasos. Dentro de esos recursos escasos entendemos que la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad está compuesta como todas las otras, con un equipo. A mí me acompañan la doctora Irureta y la doctora Suárez, que son de extremada confianza y con mucho compromiso en el tema. Y de momento estamos bien y a su vez el fiscal de corte, cuando propuso mi nombre, él ofreció todo el apoyo y hasta el momento lo hemos tenido. Tanto el fiscal de corte como los distintos organismos del Estado que están comprometidos en la materia. Por allí hay, no sé si hay dos miradas, pero hay algún matiz con respecto a la creación de la Fiscalía. Matiz digo, hay quien piensa que si estos asuntos pueden ingresar por todos los ámbitos de la justicia penal, puede ser más rápido, puede haber otros mecanismos, que ingresen solo por la Fiscalía de Derechos Humanos puede enlentecer el proceso, por allí pueden pensar algunos. ¿Esto efectivamente puede haber algo de esto? No, no es que ingresen por la Fiscalía toma las causas a partir del Poder Judicial y de los juzgados en particular. Yo creo que, muy por el contrario a eso, esto puede ser un avance en el sentido de que la Fiscalía tiene como obligación funcional impulsar las causas. Y en ese sentido hemos tomado como equipo de Fiscalía diversas medidas tendientes a eso, a que las causas caminen. Claro. Los representantes de madres y familiares de detenidos desaparecidos que vamos a recibir ahora en la próxima mesa han dicho que después de 3 años el resultado es de inoperancia. Desde ese lugar que trabajan, ¿cómo ven ese diagnóstico? ¿Cómo ven que están avanzando las causas? ¿Ha tenido un ritmo nuevo a partir de la Fiscalía? ¿Cómo ven esa constatación de que es inoperante? Bueno, nosotros recién hace 3 meses y poco que estamos en esto, lo que decimos a toda la población y a familiares en particular, que nosotros hemos intentado dar una impronta nueva a lo que es las investigaciones. El resultado todavía no se puede ver. Y no somos nosotros quienes podemos decir si estamos actuando bien o no, sino que es efectivamente la ciudadanía y en particular las organizaciones de derechos humanos que lo van a poder hacer de aquí a un tiempo prudente. Claro. Gran parte del problema que ha existido a partir de que se ha intentado avanzar en las investigaciones, antes y ahora, es la falta de información. ¿Cómo puede contribuir la Fiscalía a que esa falta de información empiece a revertirse? Si es que la Fiscalía podrá hacerlo o tenemos ese problema que todavía no hemos logrado superar.
A ver, tendríamos que ver un poco qué es la falta de información, si es de la Fiscalía hacia afuera o del Poder Judicial hacia afuera. Digo, falta de información en general en el tema, ¿no? En el tema, bueno, nosotros no somos los más indicados para estar brindando la mayor información porque muchas de las causas son reservadas. Lo que nosotros nos hemos puesto como meta desde la Fiscalía es brindar información a las víctimas y estamos en un permanente contacto con las víctimas, y una vez que tomamos alguna decisión que entendemos pertinente transmitirle a las víctimas, las hemos hecho y la estamos haciendo. Claro. O sea que estamos transparentando nuestra función, fundamentalmente con las víctimas que tienen el derecho por ley a acceder a esa información. Le replanteo, porque capaz que no fui claro. Cuando hablo de falta de información, digo, nos hemos encontrado en este asunto con gente que no declara, instituciones que se cierran y no permiten que se acceda a la información, tanto sea porque los indagados no la dan o porque las propias instituciones no brindan información. ¿Cómo desde la Fiscalía se puede subsanar ese problema? Bueno, lo que yo dije anteriormente, ahora entiendo la pregunta, discúlpeme, lo que dije al comienzo, hemos tenido contacto nosotros con todos los organismos que de una forma u otra están interesados en la materia, fundamentalmente aquellos que tienen archivos, y todos han puesto una muy buena predisposición. Eso con respecto a los organismos del Estado. Nosotros como Fiscalía nos sentimos apoyados y sentimos que estamos respaldados en esta tarea. Me parece que eso ya es un avance. Con respecto a las personas que son indagadas, es lógico que como indagados tienen su derecho a reservarse información y contra eso no podemos hacer nada. Estamos en un Estado de Derecho y las reglas de juego son esas y hay que aceptarlas. Y defendemos el Estado de Derecho. Por eso, por ese lado es difícil avanzar. Claro. Lo que no quiere decir que sea imposible avanzar por otros mecanismos, que es lo que estamos intentando hacer. Claro. Fiscal Percivale, uno de ellos, por ejemplo, que también tiene relación con la información, es una visita que hicieron a fines de mayo al Batallón 14. ¿En qué momento de ese trabajo está? ¿Van a usar georradar? ¿Qué se puede saber a partir de esa visita de hace casi un mes? Bueno, lo importante es que se ingresó, que hay elementos como para seguir esa investigación. En estos momentos se está en el trámite, digamos, burocrático, porque efectivamente es burocrático, lo puede explicar el doctor Michelini con más detalles, pero sí, el georradar se va a pasar, se va a usar. Lo que está en todo ese trámite y en un breve lapso. ¿Cuál es la posición de la Fiscalía con respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia, ignorando un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando dictaminó que los crímenes de la dictadura prescriben? ¿Eso es un freno para el trabajo? ¿Qué opinión tiene desde el punto de vista jurídico, además, usted sobre esa decisión? Bueno, volvemos a lo que dije hoy. Esto es derecho, es absolutamente discutible y puede haber distintas posiciones. Lo que es importante aclarar es que la Suprema Corte de Justicia ha declarado la inconstitucionalidad de la ley 18.831, que es una ley compleja, discutible. Yo considero que perfectamente se puede entender que ella es constitucional, pero respeto del fallo, y además es un fallo por mayoría, no es un fallo unánime. Claro. Pero una cosa es eso y otra cosa es que hayan existido prescripción a partir de ello. Son cosas absolutamente distintas. La Corte permanentemente hoy está tomando la posición de declarar inconstitucional la ley, pero no necesariamente está disponiendo en casos de casaciones la prescripción de las causas. Ajá. Por eso, desde que nosotros estamos en la Fiscalía, no hemos constatado ninguna prescripción. Sin perjuicio de ello, sí estamos elaborando posiciones jurídicas para rebatir la posición de la Corte y estamos esperando el marco adecuado para hacerlo. Porque usted entiende que esto puede ser un freno, una barrera. Puede llegar a ser un freno en alguna ocasión puntual que lo estamos visualizando. De momento no lo ha sido. Claro.
Yo quería hablar un poco de lo simbólico, ¿no? Recientemente se inauguró el espacio memorial del Penal de Libertad, está en trámite la ley de sitios históricos, o sea, hay gestos desde el Estado que muestran una preocupación y una línea de trabajo en pro de lo que piden, por ejemplo, los familiares de detenidos. Pero también ellos dicen que es una memoria hueca si no se hace justicia, ¿no? ¿Entiende usted que eso es como... no es suficiente por el momento y que sigue habiendo una preocupación y que, bueno, que hay una presión para que los resultados aparezcan más allá de los 3 meses y todo lo demás? Hay 3 años de un trabajo que por ahora no se reconoce como fructífero. Lo fundamental es que el Estado está dando respuestas a las víctimas, porque... primero que haya un reconocimiento, que eso es importante siempre para que la víctima se sienta reconocida como tal, porque no necesariamente el hecho de haber denunciado un delito significa que sea víctima. Claro. Hay un reconocimiento por parte del Estado en esos ámbitos. Nosotros desde la Fiscalía queremos avanzar en el otro sentido, que es lo que nos corresponde, claro, digo, que es avanzar fundamentalmente en la búsqueda de la verdad forense que le decimos nosotros, porque es la verdad a la que podemos acceder desde el ámbito judicial. Y bueno, obviamente, esa obligación que tenemos nosotros como Fiscalía es investigar los hechos, aclararlos, y una vez, si se identifican a los responsables, imputar los delitos que se entienda pertinente. Claro. La ley que creó la Fiscalía ¿determina qué tipos de delitos va a investigar? ¿O es amplia en ese sentido? La ley que crea la Fiscalía, que en realidad no la crea, transforma una Fiscalía, se remite a otra ley. La ley de transformación es la 19.550, que remite a la 18.956, si mal no recuerdo, que es la que da el concepto de víctima de reparación. Eso implica que la Fiscalía tiene un marco temporal de actuación que es del 13 de junio del 68 al 28 de febrero del 85, y lo que comprende son los delitos, los crímenes de lesa humanidad. Esto es importante porque hay algo que no se conoce mucho, y que es la primera vez que tengo oportunidad de manifestarlo, que en estos meses que estamos hemos pedido procesamiento, hemos pedido capturas nacionales e internacionales, hemos pedido extradiciones, pero también hemos archivado causas. ¿Y por qué hemos archivado causas? Porque entendemos que en algunos casos hubo violaciones a los derechos humanos en dictadura, en ese periodo que nos toca hacer, pero no alcanzaron la calidad de delitos, de crímenes de lesa humanidad. Entonces, en ese caso archivamos. También hemos archivado algunas situaciones que se estaban investigando. ¿En qué casos, digamos, habiendo un tipo de crimen, no hay el otro tipo de crimen? Digo, lo que pasa es que lesa humanidad es un concepto más específico de una violación a los derechos humanos, porque violaciones a los derechos humanos se dan permanentemente en todas partes del mundo, y los derechos humanos son muy amplios. Por eso nosotros siempre restringimos y decimos que nosotros somos una Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad. Ahí está. ¿Qué significa esto? Que para que haya una intervención de la Fiscalía tiene que ser un crimen de esta naturaleza. Cuando decimos esto quiere decir que tenga una gravedad, una finalidad, una sistematización en el tipo de delitos, que no todas esas violaciones a los derechos humanos son necesariamente de lesa humanidad. Para dar un ejemplo medio sencillo, uno de los casos que nosotros archivamos es una muy clara violación a los derechos humanos de la persona en dictadura, porque se la llevó a una dependencia policial, se la mantuvo detenida en forma ilegal, no hubo ningún apremio físico y al otro día se la libera. Entendemos que sí hubo una violación a los derechos humanos, pero no alcanza la magnitud de lesa humanidad. Otro caso que se dio fue una persona que fue detenida como 10 días, se privó de su libertad, pero no se la investigó por su calidad, por su condición ideológica, política, racial, lo que sea, sino que se la investigó por un hurto o una vigilancia en aquel tiempo. En eso fue claro que se violó los derechos humanos de esa persona, pero no alcanza la magnitud de lesa humanidad. Y por eso me pareció oportuno disponer el archivo. ¿Qué pasa con los casos de los delitos sexuales?
Los delitos sexuales sí se enmarcan claramente en lo que puede ser un delito de lesa humanidad. Sí. Se ha dicho que entre 20 y 30% de las causas están atendidas. ¿Es posible llegar a esa evaluación, a ese número? Viste que a la gente le gustan los números de todo el volumen que hay por trabajar. No, las causas hoy están vigentes todas, son escasos los casos que hay archivos y que son archivos absolutamente revisables, porque en la medida que haya algún elemento nuevo son pasibles de ser reabiertas. El universo de causas están todas abiertas, salvo esas excepciones muy puntuales y en algún caso muy importantes para el país, que sería bueno que se reabrieran. Pero el porcentaje que usted se refiere probablemente sea a las que recién obtuvo oportunidad de ser atendidas por la Fiscalía. La Fiscalía en ese universo de causas yo creo que pudo acceder recién a un 20, un 25% de las causas, sobre las que tiene conocimiento, sobre las que emitió dictámenes y las encausó de alguna forma de acuerdo al parecer de la Fiscalía. ¿Hay cierto acuerdo en que en tanto se siga demorando en la resolución de estos asuntos, va a haber cada vez menos posibilidad de encontrar maneras de reparar e inclusive de hacer justicia? ¿Usted considera que esto es así o hay tiempo o hay espacios todavía como para seguir investigando? No, por supuesto que esto tiene que ser cuanto antes y ese es uno de los fundamentos de la actuación de la Fiscalía para impulsar aquellas causas, porque fallecen las víctimas, fallecen los victimarios, todo eso atenta contra las propias investigaciones. La destrucción de la evidencia, que además que eso sí que conforme pasan las horas es un problema inminente, ¿no? Sí, eso es un problema mayor para una investigación común y corriente. Estas quizás con el avance del tiempo sea todo lo contrario, porque se permite acceder a nuevos archivos, se permite desclasificar esos archivos, entonces se permite toda una rutina que es bien distinta a una investigación común. La investigación común, estoy totalmente de acuerdo, que cuando pasa el tiempo es muy perjudicial, porque todas las evidencias se tienden a perder. Aquí, por el contrario, yo diría que podría darse la inversa. Claro. Sí, pero sí lo que se pierde con el tiempo es el testimonio oral, sí, ¿no? La oralidad de la experiencia. Eso es muy claro. Doctor, a ver, porque seguramente están quienes tienen una mirada, aún a partir de la creación de la Fiscalía, aún a partir de la comisión que creó el presidente en 2015 y que ha tenido algunos problemas para avanzar, aún con todos los avances, hay quienes siguen siendo muy pesimistas en torno a la obtención de la verdad y de la justicia. No tengo más remedio que decirle, ¿usted es optimista? ¿Cree que efectivamente se va a lograr un volumen interesante de actuación judicial como para dar respuesta a esa demanda? Yo no dejo ni de ser optimista ni de ser pesimista. Yo lo que digo es que estoy comprometido con el tema. Voy a intentar hacer el mayor y mejor trabajo y en eso el equipo de la Fiscalía, que repito, somos 3, estamos muy compenetrados. Doctor Percivale, gracias por haber venido. Sabemos que no suele hacer entrevistas en la televisión, así que le agradecemos mucho que haya venido esta noche. Ha sido un gusto realmente. Por favor, a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, y seguimos con ese tema. Vamos a recibir ahora en el segundo bloque Felipe Michelini, que es coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Ignacio Errandonea, integrante de la Organización de Familiares de Desaparecidos. Ya venimos. Señores, son las 9 de la noche y 35 minutos.
Siempre me hace lo mismo y siempre caigo con la hora, es tremendo. Es verdad, una bromita para descontracturar un poco. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Estamos con Felipe Michelini del grupo Verdad y Justicia, Ignacio Rondonea de la Organización de Familiares de Desaparecidos. Queríamos empezar con una pregunta bien directa que viene de la Mesa 1. Se habla del estancamiento, hay esa percepción por parte de las organizaciones que trabajan en pro de verdad y justicia desde la sociedad civil. ¿Qué evaluación hacen del trabajo de los últimos 3 años a partir del establecimiento del Grupo Verdad y Justicia? Ignacio. Bueno, para Madres y Familiares participó en el Grupo por Verdad y Justicia. La evaluación que hemos hecho es, por un lado, bueno, sin cuestionar las personas, la decisión de las personas. Esto va más allá, es la decisión política del Estado. O sea, vemos un comandante en jefe se reúne con el Grupo Verdad y Justicia en el 2016. Ofrece una serie de microfilm, ofrece archivos. Todo el 2017 envueltas para poderlo entrar a ver. O sea, era una cuestión, se resolvía en pocas horas, se pasa un año. Se hacen cosas, se está excavando, se permiten las excavaciones, se está trabajando bien, pero no hay información de calidad. O sea, Madres y Familiares siempre ha reclamado que debe haber una investigación seria. Y eso no existe. El grupo de trabajo no lo hace. No tiene un equipo de investigación que busque con potestades de citar, que vengan, que declaren. O sea, no se hace. No hay una orden de presidencia de que se busque toda la información. ¿Dónde? ¿Quién dice? O sea, porque nuestros familiares desaparecieron, no fue por un accidente, fue el planificado desde el Estado por las Fuerzas Armadas. Esa información la tienen las Fuerzas Armadas. A quien se le debe exigir esa información es a las Fuerzas Armadas. Entonces, en la medida que no hay una orden de que las Fuerzas Armadas deben decir la verdad, todo el resto es mucha decoración, pero hueco. ¿Por qué? Porque la información la tienen y no la dan. Felipe. Por supuesto que hay estancamiento. Aquí hubo hechos que nunca debieron haber pasado. Nunca el Estado debió estar puesto para desarrollar un plan sistemático de tortura, desaparecer ciudadanos y ciudadanas indefensos, ejecutar dentro y fuera de fronteras a uruguayos y uruguayas y además negarle las acciones judiciales durante más de 20 años. Por lo tanto, el estancamiento no es desde hace 2 años, el estancamiento es desde el año 68 en adelante. Si bien es cierto que podemos señalar que la práctica de desaparición forzada es una metodología no masiva hasta el 73, a partir del 73, sin duda que eso se intensifica. Y la tortura estuvo del 68 en adelante en forma coordinada, sistemática, planificada, con participación de otros oficiales. Hoy, en el 2018, nosotros ¿qué vemos? Vemos, por un lado, que hay un compromiso ético, político y jurídico en relación a desmantelar esta cultura de la impunidad. El grupo de trabajo por verdad y justicia es un elemento que está en esa línea. No es la única responsable. Hay un poder legislativo que ha legislado que podría ser más. Ha creado la Fiscalía Nacional de Crímenes de Lesa Humanidad, que ha sido y visto como un avance. 3 años llevó su sanción. El Poder Judicial tiene jueces de primera instancia y tribunales de apelaciones que van en la buena línea de reconocer estos hechos, reconocer hechos que además están establecidos en la ley de qué es lo que pasó en Uruguay, que además todos saben lo que pasó en Uruguay. Y a su vez tenemos una jurisprudencia retrógrada, retardataria, y yo diría, y esto va por mi opinión personal, que justifica y legaliza la tortura de acuerdo a la última sentencia del año pasado. Y que además tiene
la enorme gravedad de exponer a nuestro país a severas sanciones del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Ya fuimos condenados por el caso Kelman y probablemente seremos condenados por estas sentencias irresponsables del máximo órgano judicial de nuestro país. Y lo más grave de todo es que en sus sentencias no tienen la más mínima empatía con los familiares o con las víctimas de estos gravísimos hechos. Ahora bien, el grupo de trabajo tiene un despliegue de actividades muy modesta, lo hemos reconocido públicamente en un documento. Nosotros no estamos para decir las cosas que no son, hemos reconocido que son avances modestos en dos hipótesis, digamos, muy complejas. Uno es el paso del tiempo. Acá ha habido una cultura de la impunidad que lo primero que ha hecho es negar los hechos y después cuando son llamados a la justicia han tratado de escabullirse y lo han logrado con relativamente éxito, y además cuando están frente al juez han utilizado todas las mecanismos y todas las garantías del debido proceso que ninguna de sus víctimas indefensas tuvo jamás. Y el otro elemento es el pacto mafioso de silencio de algunas personas que han mancillado el uniforme que los honró nuestro país en vestirse. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros decimos que en la lucha por la verdad, la justicia y la memoria y la reparación integral de las víctimas hay que seguir trabajando, que hay que continuar el esfuerzo y que ante los retrocesos que se dan, que nos damos cuenta que existen, no hay que ceder el esfuerzo para seguir buscando justamente de alguna manera darle respuesta a los familiares de los detenidos desaparecidos. Grandonea, Michelini desplegaba de alguna manera todos los dispositivos que se han ido construyendo trabajosamente desde el Estado para intentar dar respuesta a las demandas que legítimamente y humanamente ustedes tienen. Sin embargo, ustedes siguen sosteniendo que son insuficientes y además falta energía. Usted decía, me dio la sensación de que falta voluntad, energía, ¿no? Falta voluntad política. Por ejemplo, vamos a relatar el último hecho. A ver. Ferro. Sí. Es detenido en España, madre y familiares, el 24 de octubre. Solicita al grupo de trabajo que se apersone al Ministerio, a Cancillería, para que Cancillería siga de cerca el proceso de extradición de Ferro. ¿Por qué? Porque ya teníamos la experiencia de lo que pasó con Trócoli en España, claro, en Italia. Ahora bien, la contestación de Cancillería, fechada el 27 de diciembre, está diciendo que está siguiendo el caso, que Ferro está preso. El 27 de diciembre, cuando fue liberado el 23 de noviembre. O sea, Cancillería, en el mejor de los casos, no siguió para nada el proceso de estar ahí sistemáticamente para que se habilite la extradición y pueda ser sometido a la justicia. O sea, la chicana, el desentenderse del Estado es una falta de voluntad política. De todas maneras, que estuviera liberado, que hubiera sido liberado o no, no dependía de que la Cancillería tuviera una actitud proactiva. Que fuera liberado, no. Claro. Pero si hubiera tenido una actitud proactiva, se hubiera sabido antes que estaba libre. O sea, porque ahora, ¿dónde lo empezamos a buscar? Hace 6 meses que desde noviembre se fugó. Entonces, el Estado, Cancillería, manda una nota diciendo que está preso, o sea, más de un mes después que estaba libre. Eso demuestra la poca responsabilidad que se tiene frente a este tema. Manini Río, en
2017, dice que hay enterramiento en tal sitio. Se va, se excava y no se encuentra nada. Madre y Familia le pide explicaciones. Inmediatamente, no, porque Manini Ríos dijo que podía ser que, ¿no? Y es cubierto por el ministro de Defensa. Hay un montón, o sea, el que se juegue a la mosqueta con los archivos. O sea, te los muestro, pero no te los doy. ¿Quién manda a las Fuerzas Armadas? ¿No es el presidente y el ministro de Defensa? ¿Por qué no se da de una buena vez por todas la orden? Acá se abren todos los archivos ya y se pone todo a disposición. ¿Falta voluntad política, Miquelín? No, yo no creo que falte voluntad política por parte del presidente de la República. Si no, no hubiera creado el Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia, no hubiera invitado a familiares detenidos desaparecidos a integrarlo y no se hubiera reunido con nosotros todas las veces que se ha sido necesario. El Poder Ejecutivo ha brindado total apoyo, porque cuando dice se excava, como si fuese un hecho de la naturaleza, se excava porque se ponen y se disponen los medios y las voluntades para hacerlo. Porque las excavaciones que en auxilio del Poder Judicial, no las paga el Poder Judicial, las paga el Poder Ejecutivo, ¿no? Se mantienen los equipos de historiadores y de archivólogos y de arqueólogos. ¿Esos de dónde salen? Que no ha habido avance, sin duda. Que hay una impunidad latente. El primero en reconocerlo es el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Entonces, hay muchas veces una impunidad buscada, ¿verdad? Hay una impunidad por desidia, y a su vez hay una lucha férrea, un compromiso y una voluntad política del más alto nivel a los efectos de, ni por desidia, ni por búsqueda de impunidad, se pueda lograr eso. Ahora, que el Poder Judicial no investigue no es un resorte del presidente de la República. Vivimos en un marco de división de poderes y hay una Suprema Corte de Justicia que sistemáticamente ha negado la investigación judicial. Porque hay un sentido de no querer reconocer lo que todos los uruguayos saben que pasó. Que hubo un plan de tortura sistemática, que hubo prisión prolongada para miles de compatriotas y que además hubo un plan regional de persecución con asesinatos y desapariciones de decenas de uruguayos. Recién ponía un ejemplo concreto, Randonea, de algo que no se puede entender desde afuera si no se está, ¿no? Se puso a disposición de la comisión una cierta documentación, decía usted, microfilms, y pasó mucho tiempo y no se hizo nada con eso. No, ¿cómo que no se hizo nada? Los microfilms, una parte de ellos están y los consultan los interesados permanentemente. Hay una parte de documentación que los familiares y todos aquel que haya estado interesado los ha obtenido, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso del juicio en Roma, se ha proveído cantidad de documentación. Así mismo también para muchas instancias de juicios concretos que hay en este momento en curso. Se refiere en Randonea a la dificultad en la obtención de algunos legajos, que sí fue material. Lo que pasa que, ¿qué pasó? El ejército o el comandante en jefe dijo, yo le doy todos los archivos, sin inventario. ¿Y qué dijo el Grupo de Verdad y Justicia? No, sin inventario no. Nosotros necesitamos un inventario, no sea cosa que mañana nos digan que faltó tal o cual documentación. Claro. ¿Verdad? Ese inventario se tenía que hacer en otras condiciones. Y es cierto, somos los primeros en reconocer y hemos insistido que debía haber una mayor celeridad. Pero lo cierto es que al 1 de marzo del 2015, cuando asumió el presidente Vázquez, cuando uno quería una documentación, tenía que pedir específicamente la documentación.
¿verdad? Y si no se identificaba claramente con determinación esa documentación, se decía, esa no está. Usted pidió otra carpeta roja, está en una carpeta azul, lo lamento, ¿verdad? ¿Hoy cuál es la situación? Hoy la situación es que hay pleno acceso a los archivos. Estamos entrando en el FUSNA. Estamos obteniendo documentación de calidad en ese archivo que estaba absolutamente desordenado, a partir de una iniciativa de madres y familiares de detenidos desaparecidos que la llevó al grupo de trabajo. El grupo de trabajo la procedió. La Universidad de la República, bajo el convenio nuevo que creó el grupo de trabajo, está analizando, bajo la conducción del señor Blixen, toda una serie de análisis de documentación de una parte de rollos en el documento. Si usted me dice, ¿vamos rápido? No, no vamos rápido, vamos muy lento. Sí, señor, vamos muy lento. Tiene razón, madres y familiares de detenidos desaparecidos, que vamos muy lento. Deberíamos ir mucho más rápido, pero no es que se puede decir que no se están haciendo cosas. Rondoni, una pregunta. Hace más de un año están intentando una reunión con el presidente Vázquez, ¿no? Desde el punto de vista de estrategia, ¿qué le plantearían a él que no ya lo plantearon a través del grupo presidencial Verdad y Justicia? Primera corrección. Desde el 2015, desde que fue electo, estamos intentando reunirnos. Fuimos con el presidente Tabaré Vázquez. O sea, no es desde hace un año. Lo pedimos en reiteradas ocasiones, la reunión no nos ha contestado. Fundamentalmente lo que pedimos es porque hay algo que no... O sea, que no juguemos más a tirar la pelotita a la cancha del vecino. O sea, investigación. La policía investiga para el Poder Judicial, pero quien investiga es la policía. ¿Cuándo se puso a la policía a investigar estos hechos? Nunca. Tenemos servicios de inteligencia que la comisión parlamentaria muestra que nos han estado espiando hasta ayer. Ahora, se le ha dado la orden de traigan todo para acá a ver qué es lo que tienen. O se sabe que investigan. Se sabe, pero se mira para el costado. Hay, por ejemplo, habla de los rollos, Felipe. Hay seguro, hay 3.074 rollos. Hasta ahora conocemos menos de la mitad. El grupo de trabajo tiene menos de la mitad. ¿Dónde está el resto? ¿Por qué no se da la orden de una vez por todas que aparezca la totalidad? ¿Cuál es el miedo que tenemos de enfrentar a las Fuerzas Armadas y decirles, señores, acá ustedes cometieron crímenes horribles? Deben responder por esto. Deben abrir todos los archivos. No se lo ha dicho. ¿Qué miedo se tiene? Lo vemos con las jubilaciones de privilegio que tienen los militares. Tampoco se los toca. O sea, los militares los mantenemos ahí, en copa de plata. ¿Por qué? Madre y Familiares nos dice, no se hace nada, se hace muy poco. ¿Cómo trabajar para avanzar más rápido? O sea, se hacen cosas, se está avanzando lentamente. Es lento. No, que el Poder Legislativo podía hacer más. Ahí va. Es una cuestión de recursos, es una cuestión de voluntad, es una cuestión de, no sé, de redireccionar las formas de trabajar. Es decir, ¿por dónde va o por dónde debería irse para ir más rápido? Mire, yo creo que los uruguayos hemos hecho algunas cosas con cierto éxito. El tema en la agenda del pasado reciente, las graves violaciones de derechos humanos, está en la opinión pública. Todos los 20 de mayo se convoca una multitud en la capital del país, en las capitales de los departamentos del interior, en el exterior, reclamando verdad, justicia y memoria. Entonces, eso es yo creo que es parte del activo, ¿verdad? Ya digo, hay un compromiso por parte del Poder Ejecutivo y del Presidente de la República en particular de poner el tema en la agenda. El Poder Legislativo generó
la Fiscalía de Crimen Especializado. Hay una legislación bien interesante. ¿Nos satisface? ¿Es suficiente? No. ¿Cómo? Uno puede quedarse tranquilo si nuestro país fue eficiente para clasificar a todos sus ciudadanos en categorías A, B y C. Los que eran A eran de primera clase, pueden acceder a todos los cargos públicos y tener todos los derechos. Los que eran B eran sospechosos, y los que eran C, poco menos que era una sentencia de muerte para exiliarse o por eventualmente quedar preso. Y no somos capaces de dar con el paradero y dar una explicación de la situación de 200 detenidos desaparecidos. En eso no lo hemos hecho bien. Yo lo que creo es que el Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia ha sido un aporte interesante en el sentido de dar un discurso omnicomprensivo, de generar una estrategia más global y de identificar algunas acciones que han sido avances, como la posibilidad de la consulta del archivo, de los archivos en general. Obviamente tenemos que seguir redoblando el esfuerzo en una sociedad que tiene agendas nuevas, expectativas nuevas, y de alguna forma ha aprendido a convivir con la impunidad. Es importante. Porque aquí no debemos olvidarnos que hubo dictadura y después hubo prácticamente 20 años de negar los hechos. Acá había un señor presidente de la República que decía: no hubo niños desaparecidos. Eso ya fue, ya no pasó, ya los compensamos a todos. Eso fue en Argentina y no se puede investigar. Acá hubo una ley de caducidad. Sí, sí. Entonces, en ese marco, yo comparto con familiares de detenidos desaparecidos que se tiene que hacer mucho más, porque me parece que los uruguayos no podemos convencernos a que el Estado secuestró ilegítimamente e hizo desaparecer a 200 ciudadanos y mira para el costado. Randonea y Michelini, cerrando, ya porque tenemos poco tiempo, pero agarrando una pregunta que hizo Romano al cerrar la mesa 1, de la manera como las cosas están avanzando, lento o no, avanzando, ¿son optimistas que si se sigue haciendo las cosas tal como están, van a llegar a buenos resultados? Francamente, no. O sea, si no hay una decisión política de avanzar en serio, de investigar en serio, de que las Fuerzas Armadas deben rendir cuentas, o sea, informar a la población de todo lo que hicieron, si no existe esa voluntad política, que no existe, son manotazos de ahogados. Podemos tener suerte, encontrar uno, o no. Pueden pasar años, o se puede encontrar. Pero no existe voluntad política de resolver el tema, no existe. Yo soy optimista, porque lo cierto es que cuando se dictó la ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado, se nos dijo que el tema estaba saldado. Cuando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el gobierno uruguayo fue condenado en el año 92 por justamente esta ley y por cerrar todos los caminos a las víctimas, se nos dijo que ese tema estaba resuelto. Después vino la sentencia Hellman, y después vino la ley 18831, y después vino el grupo de trabajo, y ahora tenemos la Fiscalía especializada. A los detenidos desaparecidos no los vamos a tener de vuelta. Pero sí podemos hacer mucho y hay que seguir trabajando. A los dos, gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Señores, nos vamos. Y ya nos encontraremos el próximo viernes. Muchas gracias. Hasta el viernes.